Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cada 8 de julio se celebra el Día Mundial de las Alergias, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre la existencia de estas enfermedades alérgicas, así como la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. Las enfermedades alérgicas están entre las 6 patologías más frecuentes según la Organización Mundial de la Salud. Las alergias son una reacción anormal a una sustancia generalmente inofensiva. ¿Qué sustancias pueden provocar las alergias? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo tratarlas? En este programa Días de Radio pasamos revista a una enfermedad que no tiene cura y que afecta a casi 600 millones de personas en todo el mundo. En la siguiente nota de BBVA nos acercamos a conocer qué son las alergias, cuáles son las más comunes y cómo afectan la calidad de vida de las personas. La alergia es una reacción exagerada, inapropiada del sistema inmunológico frente a una sustancia que es inocua, que es inocente. Por ejemplo, el polen de una planta, el paciente genera anticuerpos tipo inmunoglobulina E frente a esa sustancia y eso le va a producir una enfermedad que es el asma, por ejemplo. Pero también ocurre con otras proteínas, por ejemplo, que están presentes en la leche de vaca y el niño se hace alérgico a esas proteínas por esa reacción equivocada frente a una sustancia inocua. Ocurre también, por ejemplo, una reacción exagerada frente a un antibiótico o a un antiinflamatorio o a la picadura de un insecto como puede ser una avispa o una abeja. Eso es la alergia, una reacción exagerada del organismo que se equivoca frente a una sustancia que es inocua. Las enfermedades alérgicas más frecuentes ocurren ya desde la infancia y son, en primer lugar, la dermatitis atópica y la alergia alimentaria, que van a ser, en un proceso evolutivo, las que van a preceder a la rinitis y el asma. La rinitis y el asma son las enfermedades alérgicas por excelencia en cuanto a cantidad de pacientes afectados. Entonces, en función de la edad, encontramos unas u otras. Por ejemplo, en los jóvenes, lo más frecuente es la alergia respiratoria. Pero en edades de mediana edad, en pacientes hombres o mujeres de alrededor de 40, cada vez vemos más casos de urticaria. O también vemos reacciones alérgicas a fármacos. O también dependen de la profesión. Por ejemplo, los apicultores tienen muy reacciones alérgicas por las picaduras de las abejas. Entonces, hay un amplio espectro y depende mucho de la edad y de la ocupación. Las enfermedades alérgicas afectan mucho la calidad de vida. Hay que tener en cuenta que son procesos crónicos, duran muchos años, décadas, incluso toda la vida. Y eso influye, por ejemplo, en la calidad del sueño. Por ejemplo, un paciente que tiene la más común de todas, que es la rinitis alérgica, no puede dormir bien por la noche. Si no duerme bien por la noche, al día siguiente su rendimiento laboral va a verse afectado. O un joven que tenga una rinitis alérgica y no puede respirar bien, su rendimiento escolar, bien en el colegio, en el instituto o en la universidad, va a verse también afectado. O, por ejemplo, no van a poder acudir a determinados actos sociales o no van a poder hacer determinadas actividades físicas, con lo cual tiene muchas limitaciones en su vida diaria el paciente alérgico. Los cuadros clínicos que observamos por la alergia habitualmente son cuadros leves. Por ejemplo, una rinitis alérgica suele ser leve. Pero tenemos otras enfermedades alérgicas que pueden ser graves, incluso mortales, como ocurre, por ejemplo, en algunos casos de anafilaxia, que es el cuadro más grave que existe, que puede estar producido por un alimento, por la picadura de un insecto tipo abeja o tipo avispa, o también puede ser producido por un medicamento. Todo esto puede producir un cuadro grave, incluso mortal. Y algunos tipos de asma pueden ser graves también y persistentes en las manifestaciones que produce y eso también puede ser grave. Tenemos muchas urgencias también, cuadros de urticaria, de asma. Todo esto nos indica que no siempre la alergia es un cuadro leve, puede ser grave. ¿Cuál es el elemento común a todas las alergias? La histamina, un químico que tiene el cuerpo humano y que cumple una función importante, la regulación del sistema inmunológico. En la siguiente nota de Medline, una explicación sobre esa amiga enemiga. ¿Es la histamina el químico más insoportable en el cuerpo? De eso está hecha la alergia. Rinitis, alergia a los alimentos,
¿Alergia en la piel? La histamina juega un papel importante en todas ellas. Y todas esas condiciones juegan un gran papel en nosotros mismos. ¿Por qué tenemos este químico perverso en nuestro cuerpo? Bueno, la histamina es, en general, nuestra amiga. La histamina es una molécula de señalización que envía señales entre células. Le dice al estómago que produzca ácido estomacal. También ayuda a su cerebro a mantenerse despierto. Quizás haya visto estos efectos ilustrados en los medicamentos que bloquean la histamina. Algunos antihistamínicos nos dan sueño, y otros se usan para tratar la acidez estomacal. La histamina también funciona con nuestro sistema inmunitario. Nos ayuda a protegernos de invasores. Cuando el sistema inmunitario descubre un invasor, unas células llamadas células B producen anticuerpos IgE. Los IgE son como señales de buscado que se extienden a través del cuerpo, advirtiéndoles a otras células del sistema inmunitario a qué invasores buscar. Finalmente, los mastocitos y los basófilos levantan los IgE y se hacen sensibles a ellos. Cuando se ponen en contacto con el invasor, lanzan histamina y otros químicos antiinflamatorios. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables. Así, los glóbulos blancos y otras sustancias de protección pueden colarse y pelear contra el invasor. Las acciones de la histamina son geniales para protegernos contra parásitos. Pero en la alergia, el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada a sustancias inofensivas, no parásitos. Es ahora cuando la histamina se convierte en nuestro enemigo. Alérgenos comunes incluyen maní, polen y caspa de animal. Los vasos sanguíneos permeables causan lagrimeo, congestión nasal e hinchazón en todos lados. La histamina funciona con los nervios que producen picazón. En el caso de la alergia a los alimentos, produce vómitos y diarrea. También hace que los músculos en los pulmones se contraigan, dificultando la respiración. Lo más preocupante es cuando la histamina causa anafilaxis, una reacción grave que puede ser fatal. Las vías respiratorias hinchadas pueden dificultar la respiración y una caída rápida de la presión arterial puede impedir que la sangre llegue a los órganos. Entonces, ¿qué se puede hacer con la histamina? Los antihistamínicos impiden que las células vean a la histamina y pueden tratar la alergia común. Medicamentos como los esteroides pueden calmar los efectos inflamatorios de la alergia. Y la anafilaxia debe ser tratada con una inyección de epinefrina, que abre las vías respiratorias y sube la presión sanguínea. Así que nuestra relación con la histamina es complicada. Las alergias se conocen desde hace más de 2000 años, ya que fueron descritas en diversos textos antiguos. La primera que se identificó fue la anafilaxia, siendo el primer registro el del faraón Menes de Menfis, que se supone que falleció tras una picadura de abeja en el 2640 a.C. El segundo caso registrado como anafilaxia es el del emperador Augusto, que presentaba catarro en primavera, dificultad para respirar y lesiones en la piel. Además, en otros miembros de su familia se dieron casos de rinoconjuntivitis y alergia a los caballos. La OMS clasifica las alergias entre las 6 patologías más frecuentes y se la conoce como la epidemia no infecciosa del siglo XXI. En la siguiente nota, un repaso a la relación entre alergia y cambio climático. ¿Cuál es la relación entre alergia y el cambio climático? El cambio climático es un fenómeno científicamente comprobado y consiste en el calentamiento del planeta. Esto está causado por las emisiones de combustibles, especialmente combustibles fósiles, sobre todo a partir de la revolución industrial. El cambio climático tiene como principal consecuencia el efecto invernadero. Con el efecto invernadero lo que se produce es un aumento de la temperatura del planeta y esto tiene varias consecuencias. La primera de ellas es que va a haber más germinación de plantas, especialmente de gramíneas, tanto silvestres como cultivadas. En segundo lugar, en zonas áridas va a llevar una mayor desertización. La desertización va a favorecer la extensión de plantas más resistentes, como pueden ser las salsolas o los quenopodios, que además producen pólenes más alergénicos. En zonas de costa del litoral también vamos a asistir a un aumento de la proliferación de ácaros, puesto que estas temperaturas más cálidas
hacen que los ácaros proliferen con mayor facilidad y también pueden aumentar la presencia de hongos ambientales. Además de estos efectos directos sobre el aumento de la temperatura, los contaminantes ambientales también van a tener unos efectos sobre las personas alérgicas. ¿De qué manera? Por un lado, van a aumentar la intensidad de los síntomas alérgicos en aquellas personas que ya padecen enfermedades alérgicas respiratorias. En segundo lugar, se sabe que determinados contaminantes ambientales van a hacer que el sistema inmunitario sea más reactivo y sensibilice con más facilidad. Y por último, y no menos importante, se sabe que los contaminantes ambientales también estresan las plantas, que van a producir pólenes más alergénicos y por tanto más reactivos. De esta manera parece claro que existe una relación entre cambio climático y alergias. Hay alergias comunes y otras no tanto. Por ejemplo, ¿se imaginan tener alergia al agua? Pues existe tal cosa. Se llama alergia acuogénica. En esta nota del portal Hazte la lista, un repaso a los 10 tipos de alergias que pueden resultar extraños. La alergia al polvo, a los gatos o al polen afectan casi a la mitad de la población, pero hay un pequeño número de personas que no pueden tener una vida normal por culpa de otro tipo de alergias menos comunes. Alergia al ejercicio. Seguro que muchos podrían utilizar esta alergia como excusa para librarse de la educación física en el instituto, pero la realidad es que la anafilaxis es una alergia que puede llegar a ser mortal. Las personas que la padecen no pueden hacer ningún tipo de actividad física que genere cansancio. Alergia al níquel. Nos puede parecer que la alergia al níquel no es importante y que no va a causar demasiados problemas, pero ¿te imaginas no poder manejar dinero o utilizar el móvil? Este material se encuentra en los objetos más cotidianos que nos rodean, aunque unos simples guantes pueden hacer la vida del paciente muchísimo más fácil. Alergia al sol. Esta alergia es más común de lo que podría parecer. Se debe a que la piel no tolera las proteínas que se generan al estar en contacto con el sol. Se producen ronchas y molestas quemaduras, e incluso protegiéndose con cremas o con ropa. Hipersensibilidad electromagnética. Si alguno ha visto la serie de Better Call Saul, reconocerá esta alergia porque uno de los principales protagonistas la padece y no puede acercarse a ordenadores, teléfonos y todo aquello que tenga un campo electromagnético. Alergia al semen. La alergia al semen es más común de lo que parece y puede producir heridas que se llegan a infectar, sobre todo en partes internas. Un simple preservativo, aparte de proteger de enfermedades de transmisión sexual, puede aliviar esta alergia. Alergia a la carne. Esta alergia no es de nacimiento, sino que se desarrolla tras la picadura de una garrapata. Por suerte, solo afecta a la carne de mamífero, así que podrás seguir comiendo aves y pescado, pero a las vacas ni a acercarte. Alergia al frío. Solo un 3% de la población tiene esta extraña alergia. Seguro que piensas que esto se puede arreglar con algo de ropa de abrigo, pero no es tan sencillo. Estas personas no pueden ingerir comida o líquidos fríos, ni siquiera hacer deporte, ya que el sudor hace bajar la temperatura corporal. Alergia al calor. Al igual que hay alergia al frío, también hay al calor. Temperaturas de más de 30 grados, que para los demás no suponen ningún problema, o que incluso nos generan beneficios, a otras personas les causan graves problemas cutáneos. Cualquier fuente de calor, como agua caliente o una estufa, es un peligro para estas personas. Dermatografía. Este tipo de alergia en la piel afecta al 5% de la población. Con la mínima presión, las células de la piel liberan una sustancia que deja un relieve rojizo. No genera demasiadas molestias aparte de picores y algunas personas que la padecen lo han convertido en una especie de arte. Alergia al agua. El agua es fuente de vida. Podríamos vivir sin muchas cosas, pero no sin agua. Por ello, esta alergia es la más dura de todas. Solo hay unos 30 casos diagnosticados de acuagénica, su nombre científico, y provoca irritaciones graves en la piel. ¿Te imaginas no poder ducharte o no poder beber agua con normalidad? Pues ya ves, cosas tan cotidianas como hacer ejercicio o beber agua pueden ser un problema para miles de personas. En la sección musical, canciones que no dan alergia ni sirven de cura. Empezamos con la Sonora Santanera, agrupación mexicana creada en 1955, que nos muestra una larga lista de alergias. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. Alergia a los tulipanes, alergia
a los charlatanes, alergia, a las coliflores, alergia, y a los cobradores, alergia, a los usureros, alergia, y a los funebreros, alergia, a los melenudos, alergia, y a los copetudos, alergia, a los camioneros, alergia, y a los ruleteros. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. Vacúneme, doctor, que ya no hay modo de curar la alergia que le tengo a todo. alergia. La humorista y presentadora española Eva Soriano nos deja esta canción que, en consonancia con lo que nos han advertido sobre el cambio climático, nos habla del inicio de la temporada de alergias antes de la llegada de la primavera. Yo voy por la calle y veo a la gente respirar normalmente. Sin embargo, yo vivo con un picor nasal permanente. He moqueado, me he cruzado con mi crush y le he estornudado. Compré un palet de Kleenex y los he gastado. Voy dejado como un caracol todo moqueado. Estoy cansada pero un ojo me ha llorado. Están rojos y la gente cree que me ha drogado. He hecho un moco como el monstruo de Cazafantasmas. No le saco el sabor a las patatas bravas y no respiro por nada. Mira que he moqueado. Deja de reírte. No se lo toma en serio. Está siendo muy grande. Esto es un problema. Maldita alergia. He pasado toda la noche tapona perdida. Más congestiona que la hora punta en la autovía. Esto no se va ni usando limpia tuberías. No es normal que todo el mundo tenga alergia. Me persiguen las gramíneas de noche y de día. Ni que duerma yo en un campo de Andalucía. Y que tenga 3 olivos junto a la mesía. Necesito que acabe ya mi alergia. Primavera de Carlos Santana es una canción que celebra la llegada de esa época en que la vida crece y que durante muchos años se asoció con el periodo de inicio de las alergias. De sol, como una bendición, la vida renace a plena luz. La primavera, yeah. Todo es así, regreso a la raíz, tiempo de inquieta juventud. La tierra En Voz Alta es el nombre de la nueva sección que tendremos en Días de Radio.
Se trata de lecturas, de fragmentos de obras de diversos géneros, como una forma de encontrarnos con quienes nos escuchan, también como una manera de compartir los gustos y hallazgos de quienes nos ofrecen su voz. En esta ocasión nos acompaña Judy Andrea Gómez y algunos de los relatos de la obra de Julio Cortázar, de cronopios y de famas. En voz alta. Julio Cortázar publica en el año 1962 Historias de cronopios y de famas. En esta obra presenta a 3 tipos de personajes: los cronopios, los famas y las esperanzas. Los cronopios son seres ingenuos, idealistas, desordenados, muy sensibles y poco convencionales. Viven con pasión, disfrutan cada cosa que hacen sin vergüenza. Los famas son seres burgueses, rígidos, organizados, sentenciosos, exitosos. Son los formales que se preocupan por el orden. Entre estos 2 extremos se sitúan las esperanzas, que son seres simples, aburridos, ignorantes y rutinarios. En las historias son notorias las diferencias entre los 2 extremos acerca de las oportunidades, la calidad de vida, las formas de disfrutar las diversas circunstancias e incluso las maneras de interpretar las mismas realidades. Viajes. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los 3, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de las Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros: la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad. Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas, que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Conservación de los recuerdos. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: no vayas a lastimarte, y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. La cucharada estrecha. Un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas. Instantáneamente dio de beber una gran cucharada de virtud a su suegra. El resultado fue horrible. Esta señora renunció a sus comentarios mordaces, fundó un club para la protección de alpinistas extraviados y en menos de 2 meses se condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija, hasta entonces inadvertidos, pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción del fama. No le quedó más remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer, la cual lo abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero, insignificante y en un todo diferente de los arquetipos morales que flotaban rutilando ante sus ojos. El fama lo pensó largamente y al final se tomó un frasco de virtud, pero lo mismo sigue viviendo solo y triste.
Cuando se cruzan la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. No se atreven ni siquiera a hablarse, tanta es su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse. La foto salió movida. Un cronopio va a abrir la puerta de la calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos, sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe, y a lo mejor si los fósforos están donde la llave, puede suceder que encuentre la billetera llena de fósforos y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar y la guía del teléfono llena de música y el ropero lleno de abonados y la cama llena de trajes y los floreros llenos de sábanas y los tranvías llenos de rosas y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se afligió horriblemente y corrió a mirarse al espejo, pero como el espejo está algo ladeado, lo que ve es el paragüero del zaguán, y sus presunciones se confirman y estalla en sollozos, cae de rodillas. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cada 8 de julio se celebra el Día Mundial de las Alergias, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre la existencia de estas enfermedades alérgicas, así como la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen. Las enfermedades alérgicas están entre las 6 patologías más frecuentes según la Organización Mundial de la Salud.